¿Me confirman si están viendo la presentación, por favor? Correcto. Entonces, buenas noches a todos. Para mí, pues, es un gusto presentarme con ustedes. No hemos tenido la oportunidad de pronto conversar ni hablar dadas las circunstancias del curso. Mi nombre es Natalie Callejas y fui asignada como directora del curso de diseño y evaluación de proyectos del programa de Contaduría Pública. Sin embargo, sé que nos acompañan estudiantes de otros programas, entonces pues darles a todos la bienvenida. Dentro de pues nuestro curso, la estructura de nuestro curso, tenemos el acompañamiento de otro tutor, que es el doctor Jairo Chaverra, que creo que todos ustedes lo conocen muy bien, dado que él ha asumido pues el rol de estar haciendo acompañamiento desde el grupo de Skype que está creado, que fue creado con la anterior directora, entonces pues también agradecerle a él. Entonces, en este momento pues voy a dar inicio a la presentación que tenemos preparada para hoy de nuestra segunda web conferencia, presentándoles pues la agenda a desarrollar. Inicialmente, pues una bienvenida a los estudiantes y una presentación del director y los tutores. A continuación, una presentación del material para el desarrollo de la actividad que se encuentra en curso. La presentación de la unidad 2, preparación de los estudios complementarios del proyecto y una parte final en la que vamos a resolver dudas e inquietudes. Entonces, bueno, inicialmente mi nombre, como ya se los mencionaba, Natalie Callejas, yo soy tutora, además de este curso de diseño, del curso de protocolo. De profesión soy administradora de empresas y contadora pública, magíster en administración de empresas con mención en gerencia de proyectos. Soy docente de investigador del grupo UNSAUA de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, vinculada desde este año con la universidad y pues pertenezco al CEAT de Tunja en la zona Boyacá. Para mí pues es un gusto acompañarlos a todos ustedes en este curso que es bastante importante, bastante exigente, pero también pues que va a ser muy práctico en la vida real para todos ustedes cuando se enfrenten tanto al sector privado como al sector público. A continuación, pues le doy la palabra al doctor Jairo, que es nuestro tutor y nos acompaña hoy en nuestra webconferencia. Gracias, directora. Buenas noches, apreciados estudiantes. Yo soy Jairo Chaverra Serna, me encuentro en el CEAT Turbo en la zona occidente. Pertenecemos al centro de Medellín. Yo soy administrador de empresas, soy egresado de la UNAD. Soy especialista en formulación y evaluación de proyectos de la Universidad de Medellín y vengo trabajando en la universidad ya hace bastantes años, unos tipo 18 años en diferentes cursos. En el momento estoy en el curso de evaluación de proyectos y también en el curso de diseño y evaluación de proyectos. Con muchas expectativas de apoyarles, de apoyar el curso para que juntos logremos el objetivo. Bienvenidos a todos, feliz noche. Muchas gracias, doctor Jairo. Entonces, pues como su merced lo menciona, para nosotros, pues el propósito de esta webconferencia, y arranco con eso, es decirles que si bien se han presentado dificultades, y yo lo digo particularmente para los grupos del 1 al 27, que de pronto estaban bajo la tutoría de la profe Ana María y con los que hemos tenido pues diferentes cambios, pero en general pues como lo vivieron el doctor Jairo y los estudiantes de los demás grupos, tuvimos alguna dificultad con la plataforma que ya se solucionó y esperamos pues darle trámite para que los resultados del grupo sean los mejores. El propósito pues de este curso de formación es el de desarrollar habilidades de diseño y evaluación de proyectos en todos ustedes, nuestros estudiantes, pues que les permitan identificar, medir, estimar y evaluar alternativas de inversión viables de manera técnica y financieramente para pues cada una de las empresas o organizaciones a las cuales ustedes pertenecen o en las que se van a desempeñar, bien sea que esas organizaciones desarrollen sus actividades a nivel local, nacional o internacional. Para nosotros
por encima de la misma calificación o puntaje está que ustedes logren cumplir a cabalidad con esos resultados de aprendizaje, y de ahí el esfuerzo que yo sé que el doctor Jairo ha venido haciendo de acompañamiento y que vamos a reforzar y a duplicar para que ustedes pues logren alcanzar esos resultados de aprendizaje y se vayan con muy buenas herramientas en el curso. Actualmente, pues nosotros estamos en nuestra unidad 2 en todo lo que es la consolidación de los estudios que tenemos de viabilidad, y pues digamos que en nuestros entornos de aprendizaje, nosotros ya por el curso en el que vamos, en el grado en el que vamos, sabemos que nuestro campus virtual maneja 3 entornos: un entorno inicial en el que como directora y el doctor Jairo como tutor estaremos compartiéndoles diferentes comunicaciones desde la universidad, pero hay un entorno 2 que es el entorno de aprendizaje, que la guía señala pues debemos estar revisando, porque en su parte superior trae la presentación del material para el desarrollo de la actividad, donde en lo particular para nuestra guía nos refiere que para darle desarrollo a esta guía en curso, debemos tener un texto que es, digamos, el texto guía principal, el cual pues para el desarrollo de la unidad debemos particularmente revisar los capítulos del 1 al 11. El libro es el de preparación y evaluación de proyectos. Este libro está, o el enlace a este libro para descarga, está en la parte del entorno de aprendizaje. Está el enlace y ustedes dan clic y automáticamente abre, y pueden llegar a generar la descarga del libro y pues revisar los capítulos que se están señalando en la guía, que son del 4 al 11. Además, pues viene un segundo texto, que es el de formulación y evaluación de proyectos de la editorial ECOE, que también presenta en sus unidades de la 3 a la 6, pues un refuerzo para todos los contenidos pues que nos propone en nuestra guía de aprendizaje alrededor del desarrollo de los estudios de mercadeo, del estudio técnico, del estudio organizacional legal y el estudio financiero, que son principalmente lo que nosotros debemos reforzar. Es importante en este punto señalar que nosotros traemos una actividad que culminó, en la cual de alguna manera identificamos el problema que da lugar al proyecto que nosotros estamos desarrollando en este momento. Ya vivimos un proceso de identificación de ese problema, de las causas, los efectos que se generaban, y generamos también en esa guía un avance en la prefactibilidad de los estudios. Entonces, la idea, y para aclararles a muchos de ustedes, es que retomemos esos estudios y que pues ahorita, con todos los lineamientos que nos está presentando esta nueva guía, pues nosotros podamos llegar a concluir unos muy buenos estudios que precisamente nos permitan identificar cuáles son, digamos, esas necesidades que debe tener nuestro proyecto para poder avanzar en buena forma. Entonces, estos son los contenidos que nosotros tenemos en nuestra unidad 2, que ustedes pueden llegar a explorar. Si llegan a presentar algún inconveniente, se ha generado un grupo en Skype, pedirle el favor a todos nuestros estudiantes que aún no han ingresado, se han vinculado al grupo, que lo hagan, porque digamos que en ese espacio a veces tenemos una comunicación un poco más rápida con ustedes, o digamos ahí ustedes pueden encontrar nuestro contacto para en las horas de la agenda de atención docente ustedes puedan llegar a tener acceso para hablar con el doctor Jairo o conmigo. Entonces, pues invitarlos a vincularse al grupo a todos los que aún no se encuentran. Nuestra actividad pues inició, bueno, ahí me excuso que este es desde el anterior. Nuestra actividad inició la semana pasada. Ha tenido pues un trabajo de apertura de foros, esta webconferencia que pues inicia contándoles como ese contenido que tiene la guía, y va hasta el próximo 16 de abril.
Entonces, digamos que acá nuestra guía se empata con el cierre de la Semana Santa. Vamos a tener una Semana Santa que, si bien es una semana de reflexión y de conectarnos con Dios y creemos en Dios, y si no, pues en tener un espacio para compartir, también debe ser una semana de mucho trabajo, pues así lo exige la guía que está en curso. Entonces, nuestra actividad cierra el próximo domingo 16 de abril, y esta guía lo que nos pide es inicialmente en el entorno de aprendizaje, pues plantear las dudas que ustedes tengan sobre cada uno de los estudios, el avance que se ha ido dando, y donde también deben dar cuenta inicialmente de los roles que ustedes tienen. Es importante, con todo lo que vimos de la plataforma y algunos cambios que se confirmaron de los grupos, que ustedes se vuelvan a presentar y ahí pues puedan iniciar contacto con sus compañeros. Además, pues en este entorno de aprendizaje se nos exige ingresar, por supuesto, a la guía y revisar otros 2 recursos que se han generado de apoyo para ustedes, que es la guía para la preparación de proyectos y también un capítulo sobre el procedimiento de muestreo, que lo va a requerir sobre todo el estudio de mercadeo. Entonces, importante que todos ustedes ingresen, aunque nosotros tengamos unos roles y una distribución de las tareas, veámonos como equipos de trabajo donde a veces el conocimiento de uno lo puede entrar a apoyar otro compañero. Entonces pues es bueno que en lo posible intentemos hacer una revisión del material de manera conjunta, para que también nuestra entrega toda dialogue y no se presenten diferencias. La guía señala que nosotros tenemos 5 roles, y a partir de esos roles, pues nosotros vamos a hacer la parte que nos corresponde en la guía. Entonces están los líderes de proyecto. Acá es muy importante que, aparte de que ustedes compartan ese rol que asumen, vuelvan y trasladen cuáles son sus funciones. Esto para que tanto ustedes como nosotros, como sus compañeros, entiendan el compromiso que están adquiriendo. Por ejemplo, el líder de proyecto es el que coordina todos los estudios del proyecto en esta guía, aclara dudas, orienta a los demás estudiantes sobre el desarrollo de los puntos, pero además es el que al finalizar la entrega sube la evidencia, la imagen de que ha cargado el trabajo en el foro de evaluación. Esto es importante porque son las instrucciones que nos dan la guía, y digamos que a partir de las revisiones que hemos hecho, de pronto algunos de estos roles no se están cumpliendo y otros estudiantes están asumiendo funciones del rol. Entonces es importante todos conocer nuestro rol y aportar dentro del desarrollo del trabajo. Está el rol del gerente de mercadeo, quien es el encargado de estimar la demanda actual y futura del producto a comercializar en el proyecto que nosotros hemos definido, así como también pues elegir ese método de proyección más adecuado para establecer el procedimiento a realizar en relación al muestreo, elaborar las escalas, estimar el tamaño de la muestra, asegurar que el estudio de mercadeo pues cumpla con todos los requisitos que requiere la ejecución del proyecto. Entonces, acá digamos que todo ese estudio de mercadeo principalmente recae sobre nuestro estudiante que asuma el rol de gerente de mercadeo, pero que por supuesto, como lo decía inicialmente, debe contar con el aval y al menos digo, la lectura de sus compañeros, del líder de proyecto en una revisión, porque muchas veces nosotros arrojamos información y cuando otro nos lee podemos identificar mejoras tanto de forma en la estructura del documento como de fondo, porque pues todos ustedes han compartido otros espacios donde de pronto muy seguramente tengan conocimientos distintos que puedan enriquecer la entrega. Está el gerente de ingeniería de procesos, que es el encargado pues de hacer o de liderar la consolidación del estudio técnico. Entonces es aquí donde nosotros pues vamos a ver cómo ustedes identifican la función de producción y la tecnología que van a utilizar en su proyecto, cuáles son los métodos que ustedes van a aplicar precisamente orientados al tema de producción, cómo van a seleccionar la localización y el tamaño óptimo del proyecto, y además pues cuáles serán esas herramientas estadísticas o información que ayuden a minimizar los costos en el estudio técnico.
Como ustedes ven, este estudio técnico dialoga automáticamente con el estudio financiero. Si ustedes se han ido dando cuenta en la primera entrega que ya realizaron, todos requieren de información de otros estudios, por eso es muy importante que intenten estar en permanente comunicación, porque los datos que de pronto requiere un estudio vienen de otro estudio y eso tiene que pues empatarnos para que los resultados sean los adecuados. En este punto, pues es importante que todos ustedes puedan revisar los capítulos, revisen a profundidad los documentos también de apoyo. Finalmente tenemos otros dos roles, el rol del gerente contable y financiero, que va a ser el encargado de recopilar toda la información de los estudios organización legal, organización y el estudio legal, el estudio de mercadeo y el estudio técnico, y va a generar la viabilidad financiera del proyecto. Esto pues mediante la utilización de algunas herramientas financieras, de algunos elementos importantes como lo son la determinación de flujos de caja, la elaboración de estados de resultado, de estados financieros. Entonces, pues es acá donde cobra mucha fuerza todos nuestros estudiantes de contaduría, que esperamos apoyen bastante a los estudiantes que de pronto son de otros programas, porque este estudio a lo que quiere llevar es a la toma de decisiones a partir de la consolidación de información financiera que permita pues también lograr indicadores financieros. Está el rol del controller, que también pues debe mantener una comunicación fluida con sus tutores. Muchos controllers han estado comunicándose conmigo y han hecho esa tarea de manera adecuada, entonces seguirlos invitando a que esa comunicación permanezca, pero además pues tienen un rol de monitorear y garantizar que el desarrollo de todos los puntos que se han establecido en la guía se desarrolle y que de pronto ustedes mismos generen su propio cronograma de trabajo para que alcancen a cumplir con el desarrollo y la entrega pues del documento. Nuestra guía, pues dentro de los aspectos de forma nos exige una portada que va a llevar pues el nombre de los integrantes del grupo, el tema de sus documentos de identidad, el nombre de tutor que acompaña el proceso de cada grupo, la universidad, el grupo y la fecha. ¿Qué es importante acá? ¿Quiénes van en el trabajo? Los estudiantes que participaron, los estudiantes pues que no hacen aportes durante el foro o que presentan alguna dificultad para comunicarse y no interactúan, pues no los vamos a agregar en el trabajo. Sin embargo, pues la invitación es a que todos seamos muy empáticos y esos líderes de proyecto y esos controllers intenten generar una comunicación con esos compañeros que no se han comunicado para que pues logremos todos los resultados que tenemos como grupo. Eso también hace parte de las habilidades que debemos generar dentro no solo del curso, sino de nuestras profesiones, y es un sello de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, es tener líderes, y el liderazgo pues representa casi siempre convocar a aquellos que a veces están rezagados y mirar cómo les ayudamos, comunicar si tienen alguna dificultad, contarme y revisamos cómo podemos mantener comunicación con esos estudiantes. A continuación, pues también la guía nos pide, y acá quiero hacer una aclaración, esto también en relación con la retroalimentación que hemos hecho a sus documentos, y es que la introducción que se pide en la guía es una introducción al trabajo donde nosotros debemos abordar de manera general qué elementos va a tener ese trabajo. La introducción es lo que cualquiera que leyera nuestro trabajo puede llegar a ver en 2, 3 párrafos, pero que le permite llevarse un paneo de qué es el proyecto, qué es lo que hemos desarrollado en el trabajo que estamos viendo. Veámoslo de alguna manera, se asemeja mucho a un pequeño resumen, pero ese resumen intenta abordar pues los componentes del trabajo. Entonces, esto en cuanto a la forma, para que ustedes refuercen esas introducciones. Hay trabajos que de pronto todavía no incorporan la introducción y la guía lo está solicitando como un aspecto de forma. Lo mismo que las conclusiones y las referencias bibliográficas. La guía señala que nosotros como universidad estamos aplicando las normas APA, séptima edición, entonces también les estaremos nuevamente copiando o invitando
invitándolos desde el grupo a que descarguen el manual. Ese está en el entorno inicial. Ahí ustedes pueden descargar la circular y en la circular de normas APA está pues el manual para que ustedes lo revisen e identifiquen cómo se debe citar y referenciar de manera adecuada. Finalmente, pues ya ahora entramos al tema de contenido, entonces a continuación de nuestra introducción nosotros empezamos a presentar el estudio de mercadeo. En ese estudio de mercadeo, pues nosotros revisamos dos aspectos importantes, el comportamiento económico del mercado del proyecto y la información económica del mercado. Luego vendrá el estudio técnico de planta, donde están pues los subestudios de estudio de ingeniería, de proceso productivo, el diagrama del proceso productivo, el subestudio del tamaño y el subestudio de la localización del proyecto y la estimación de costos para estudios de prefactibilidad. En este estudio técnico y en esta estimación de costos, nosotros ya traíamos una estimación de costos de la guía pasada. Entonces acá pues lo que se nos pide es revisar esas metodologías para llegar a hacer el ajuste. En el estudio organizacional legal, pues nos piden la definición del tamaño y de la estructura organizacional. Acá va a jugar un papel muy importante que nosotros logremos determinar cuál es el organigrama de nuestra empresa y la planta de cargos, el establecimiento de las tareas a desempeñar por esos cargos, la definición de los requerimientos de espacios físicos del personal, la determinación de otros costos organizacionales y la estimación de gastos en la puesta en marcha del proyecto, para finalmente presentar el estudio financiero, donde va pues la tabla de inversiones previa a la puesta en marcha del proyecto, la elaboración del cuadro de inversiones, la estructura de los flujos de caja. Des en cuenta que es acá donde vamos a utilizar con mucha fuerza, pero también sé que los del estudio técnico lo requieren, nuestro anexo en la unidad de nuestro capítulo para apoyar todo el desarrollo de flujos de caja, pero que también el libro guía en su capítulo 14 nos lo presenta. El establecimiento de la amplitud del flujo de caja y la elaboración de estados financieros proyectados. Entonces, para dar así un paneo general y de pronto ahorita pedirle el favor al profe Jairo que de pronto abordemos algún tema en el que de pronto ustedes tengan duda, que nosotros podamos llegar a profundizar en este espacio, pues a bien lo vamos a hacer. Entonces, en el estudio de mercado, pues es preciso que nosotros conozcamos quiénes son esos actores que tienen pues influencia en las decisiones que se van a plasmar en la estrategia comercial de ese producto. Nosotros no sacamos al mercado un producto que pues de entrada creamos que no va a servir, ¿cierto? Eso es como cuando vamos a montar un negocio, uno no va a montar un negocio de algo que no se vende. Entonces, este estudio de mercado lo que le garantiza al proyecto es que nosotros de alguna manera viabilicemos el proyecto desde el enfoque comercial, que revisemos que precisamente ese proyecto va a tener un cliente o consumidor, que va a tener unos canales de cómo va a llegar a ese cliente o consumidor, ¿cierto? Si vamos a necesitar quien lo distribuya o si lo vamos a hacer de forma directa. Necesariamente nos obliga a analizar nuestro entorno y decir, bueno, cuando yo lanzo ese proyecto, ¿soy la única que lo va a ofrecer? ¿O este producto ya lo ofrecen otras empresas y en qué condiciones? Yo me voy por un precio más alto, más bajo, frente a mis competidores, ¿qué tan fuertes son ellos frente a mí entrando al mercado? Otra cosa, ¿quiénes me van a proveer los insumos o el material o el servicio previo de que yo voy a transformar y a vender? ¿Quiénes son esos proveedores? Y todos estos actores pues tienen un papel fundamental para garantizar que a partir de su engranaje y de estos canales nosotros logramos determinar costos. Si nosotros tenemos proveedores que, por ejemplo, nos venden supremamente caro, pues no vamos a ser competitivos, porque puede que nosotros digamos, pues como el proveedor le subió al precio, yo le subo al precio, entonces ya la competencia me empieza a dar muy duro porque ellos de pronto tienen precios más competitivos. Si yo no tengo los clientes, pues a quién le voy a vender el producto. Si, por ejemplo, no tengo los canales adecuados para llegar a mi cliente, puedo entonces tener dificultad y dependiendo del producto, quedarme con el producto. Ahí viene todo ese análisis del producto y la estrategia comercial que ustedes deben realizar. La guía nos pide en este estudio de mercado dos elementos.
un comportamiento económico del mercado en el que debemos hacernos algunas preguntas orientadoras. ¿Cómo se comportan las personas que quieren comprar el producto o servicio que yo intento ofrecer? ¿Cuál es la cantidad ofertada de ese bien o mercado? Y con estas dos preguntas nosotros desarrollamos algo que se llama el estudio de demanda y oferta, que ustedes ya tal vez muchos lo han visto en sus clases de economía, pues acá lo vamos a implementar desde el enfoque de mercadeo. ¿Cuáles son los costos que se presentan y cómo se pueden maximizar beneficios? Ahorita colocábamos un ejemplo. No es lo mismo que yo tenga un insumo a un valor y pueda hacer una muy buena gestión con mis proveedores y bajar pues el costo de ese insumo y con eso maximizo el beneficio o la utilidad de mi producto, ¿cierto? Si yo voy a hacer empanadas y consigo que, no sé, que el arroz me lo vendan un poco más barato y con la misma calidad, reduzco mis costos y por supuesto pues va a aumentar el margen de ganancia de mi producto. El análisis de datos de fuentes primarias y secundarias. Aquí que es muy importante que nosotros no nos quedemos únicamente con ideas, porque a veces en la redacción decimos, hay grandes necesidades de vivienda en el sector de acá, en Boyacá, pero yo no me puedo quedar con esa idea, sino tengo que reforzarlo. Entonces, según cifras del DANE, el 95% de la población está sin vivienda. Uy, no, eso es alarmante. Entonces, acá es donde deberían estar todas las empresas de vivienda. ¿Y por qué no hay vivienda? Entonces, soportarnos en estudios estadísticos, en datos. Es válido, ¿por qué no también revisar temas de noticias desde que estén bien documentadas, que de pronto presenten estudios, por supuesto, pues de medios que se crean? Acostumbrémonos, por ejemplo, ya a dejar los blogs, todas esas páginas que de pronto a nosotros nos orientan alguna idea, pero pues que no son de rigor científico. Entonces, de pronto las noticias para que nos vayan diciendo, mire, aquí hay una tendencia, muchas veces las noticias presentan alguna fuente o estudio y nosotros nos vayamos a ese estudio estadístico y traigamos datos para soportar nuestro proyecto. El segundo componente es el de información económica del mercado. Acá pues es quién es ese mercado consumidor, cómo vamos a escoger nuestro segmento de mercado, ¿cierto? Porque ¿a quién le va a vender? A todo el mundo. No, nosotros en nuestro proyecto tenemos que empezar a tener un perfil, porque no es lo mismo venderle a estudiantes que, por ejemplo, venderle a amas de casa, ¿cierto? Tendríamos que generar una serie de estrategias diferentes. Muy seguramente el producto lo perciben de manera diferente esas personas, por el segmento de mercado en el que son. Entonces, ¿qué es lo que nos obliga este estudio de mercado en la parte de segmento? A identificar ese gran público objetivo, mi mercado objetivo al que yo le voy a llegar, a ese segmento de la población que yo le voy a llegar, cómo se caracteriza ese segmento y con base en lo que nosotros encontremos, pues llegar a definir esa estrategia competitiva que vamos a trazar. Cómo es nuestro mercado distribuidor, cómo vamos a elaborar nuestras estrategias. La guía nos propone basarnos inicialmente en una mezcla de mercadeo, marketing mix a partir de las 4 Ps, que son producto, precio, promoción y distribución, pero incluso ya hoy la literatura nos habla de 7 Ps. Entonces, pues al menos revisar estas 4 para hacer nuestra estrategia de comunicación, producto, precio, promoción y distribución. Producto, por supuesto, todas las cualidades de nuestro producto, precio, cómo determinamos ese precio que, como les digo, no basta únicamente con decir esto me suma y le pongo el 10% y ahí fue el precio. Esa es solo una forma de determinarlo, pero nosotros en el ejercicio de estos estudios vamos a darnos cuenta que no es tan sencillo, que tenemos que analizar el precio de la competencia, que tenemos que analizar el precio del mercado, tenemos que analizar muchos precios para determinar nuestro precio. Para cada mercado, pues debemos especificar sus características, el tamaño, la ubicación. ¿Será que es lo mismo venderle a la gente de la costa, a la gente del llano, a la gente acá del interior? De pronto no, porque culturalmente puede que tengamos diferencias cuando vamos a adquirir un producto, gustos diferentes, costumbres diferentes. Entonces, el llegarle a un segmento de mercado de acuerdo a su ubicación o posición geográfica también va a ser algo de analizar. De pronto, una palabra que se usa en el norte, en la costa, no se
se usa en la Amazonía. Entonces, de pronto, todos esos elementos nosotros los tenemos que revisar y si nos vamos a mercados internacionales, pues con más veras, tenemos que ser muy cuidadosos en todos esos elementos. Entonces, esta información económica del mercado nos habla de investigar, de indagar, de darnos cuenta quiénes son ese mercado al que le vamos a vender y plantear pues nuestra estrategia comercial. A continuación, pues la guía nos propone un segundo estudio, que es el estudio técnico de planta. En ese estudio, pues nosotros vamos a darnos cuenta que es el estudio que tiene pues mayor incidencia sobre los costos y las inversiones, porque es donde ya realmente aterrizamos la ingeniería de nuestro proyecto y decimos, bueno, ¿cuál va a ser la función de producción óptima que nosotros vamos a desarrollar para generar ese producto? ¿Cuál va a ser ese proceso y qué tecnología vamos a utilizar para generarlo? Algunos de ustedes en los proyectos hablan de nuevas tecnologías, de explorar nuevos materiales. ¿Y qué implica explorar esos nuevos materiales? Que si yo estoy diciendo que voy a crear un ladrillo que no es el ladrillo tradicional, sino ya va a ser un ladrillo que es de plástico, ¿qué entonces maquinaria necesito para producir ese ladrillo? ¿En qué cantidades? Y entonces nos vamos a encontrar en el estudio técnico con temas como el estudio de tamaño que nos habla de la capacidad instalada de nuestras plantas, que ya pues será un tema de abordar en los IPAs, pero que básicamente nos habla de cuánto en un espacio, en una localización, nosotros debemos llegar a generar o a producir para pues lograr tener el rendimiento, el mejor rendimiento de esas instalaciones para generar el producto. Porque finalmente, si yo voy a hacer empanadas y saco un local gigantesco y lo único que necesitaba era una estufa de 4 puestos, pues estoy en un local tal vez muy caro, con mucho espacio, que me está generando un costo altísimo. Las empanadas se me elevaron, pero fue porque yo quería estar en ese local. Tal vez es un ejemplo muy rudimentario, pero es para que nos demos cuenta que todo este estudio técnico nos habla de la capacidad de mencionar todo ese escenario o posición en la que se va a desarrollar nuestro producto y que va a influir en la determinación de costos de los estudios. Y está la diagramación del proceso productivo. ¿Qué es esa diagramación? Nosotros, y esto no solamente es de diseño y evaluación de proyectos, sino ustedes se van a dar cuenta que casi que permea todas las entidades públicas y permea las entidades privadas que llevan algún sistema de calidad. Todo se fundamenta en procedimientos, cómo se lleva a cabo el paso a paso de mis procedimientos y a la vez esos procedimientos, cómo integran un proceso para poder tener un producto. Entonces, cuando nosotros vamos a cocinar las empanadas, habrá un paso 1, entonces me imagino yo que lavarme las manos, paso 2, preparar la masa, y entonces cuando tú empiezas a decir paso 2, preparar la masa, ¿qué necesito para hacer la masa? Entonces te va dando como los insumos de lo que tú necesitas que van a alimentar los costos, pero también te va dando las herramientas que necesitas, cuántas personas necesitas haciendo las empanadas, cuántas empanadas puede hacer la persona en un tiempo determinado. Entonces, esta diagramación del proceso productivo es un paso fundamental para nosotros aterrizar todavía más nuestro proyecto y pues existen una serie de herramientas, diagramas, flujogramas que pueden llegar a ayudarnos para poder llegar a consolidar esos procesos y fortalecer pues nuestra entrega. Están pues los subestudios de localización, que es dónde nos vamos a ubicar, y con ello pues a estimar unos costos de prefactibilidad que ustedes ya los traen y que como les mencionaba, ahora aquí debemos a partir de combinar varios cálculos, como el exponencial, el análisis de regresión, ajustar esos costos o estimarlos a la realidad ya con lo que ustedes vienen elaborando en el estudio de mercadeo ya con más profundidad y con la determinación de este estudio técnico pues muy a conciencia. A continuación, vendrá el estudio organizacional legal en el que pues en cada proyecto de inversión, digamos, nosotros debemos de identificar ciertas características que generalmente son únicas en el proyecto porque dialogan es con la vocación del proyecto, pero que deben definir esa estructura organizacional que requiere la ejecución del proyecto. Si nosotros en un proyecto no tenemos quien lidere el proyecto, pues nadie va a dar línea para que salga adelante. Pero además, pues si no tenemos las personas adecuadas que lo ejecuten, vamos a perder calidad o el norte del proyecto. Entonces, es muy importante también determinar ese tema.
En este punto, pues tenemos la definición del tamaño de la estructura organizacional. Acá es donde nos piden puntualmente hablar de ese organigrama y esa planta de cargos. Recordemos que el organigrama nos habla de las áreas de la empresa, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser esas áreas? Y la planta de cargos, ¿quiénes son las personas que integran esa área? Por ejemplo, entonces yo tengo un área que es la gerencia. La gerencia como área va a mi organigrama. ¿Cuál es la planta de cargo? Muy seguramente sea el gerente el que va a ocupar esa área o el que la va a liderar. Puedo tener una dirección administrativa o una oficina administrativa o el nombre que ustedes definan para su estructura organizacional. Y en la planta de cargos, ¿a quién tengo? Al jefe de la oficina o al director o al coordinador, ¿sí? El rol que se le dé en la planta de cargos es uno y en el organigrama lo que se trasladan son las áreas. La guía nos señala que para este ejercicio del proyecto vamos a tener en cuenta es que solo en este organigrama vamos a presentar los cargos directivos y vamos a asumir que todos los demás cargos que se requieren en la empresa se van a trabajar a partir de una tercerización. ¿Qué es eso? Que mi empresa contrata otra empresa que se dedica a hacer esa labor. Por ejemplo, yo tercerizo todo el tema de recursos humanos, entonces no necesito tener un área de recursos humanos que haga el reclutamiento, la formación, los contratos, bueno, esos procesos de talento humano, porque al tercerizarlo ya de todos esos procesos se va a encargar otra empresa y ella lo único que va a hacer es decirme, mire, esta es la persona que vamos a vincular a nombre de su empresa para hacer tal trabajo. O sea, ellos van a desarrollar toda la función del talento humano y se va a hacer por un medio de tercerización. Entonces, la guía nos dice que solo para el proyecto asumamos cargos directivos. ¿Listo? También en este estudio organizacional legal está el establecimiento de las tareas a desempeñar por cargos, entonces pues se deben tomar en consideración qué competencias, experiencia, grado académico y objetivos se tienen para esos cargos. ¿Qué quiere decir? Entonces yo voy a poner un gerente en mi empresa de empanadas. ¿Qué conocimientos debe tener? ¿Qué competencias debería tener el gerente? Diferente a que, por ejemplo, yo esté sacando el perfil del cargo de pronto del conductor. ¿Por qué? Porque yo los quiero para cargos diferentes y para funciones diferentes. Al gerente lo necesito, no sé, con competencias o habilidades para negociar, para atraer clientes, con muy buena oratoria. Al conductor, como lo necesito, una persona súper responsable, que maneje muy bien, ¿sí? Si mi gerente no maneja muy bien, pues que se vaya en taxi o en bus, ¿cierto? No es una competencia que yo voy a priorizar, ¿cierto? Pero en el conductor, pues la tengo que priorizar. Entonces, todas esas competencias, experiencia, el grado académico que se requiere, se deben establecer en el ítem donde nos piden las tareas a desempeñar por cargos. Algunos lo están manejando en cuadritos como manuales de funciones y donde colocan pues cada uno de estos ítems, perfecto, perfecto, y recordemos que eso es para los cargos directivos que estamos señalando en el punto anterior de nuestro organigrama. La guía nos señala un siguiente punto, que es la definición de requerimientos de espacios físicos para el personal. Acá les resalté requerimientos en mayúscula porque en este punto, en el del estudio organizacional legal, lo único que nos pide es que nosotros identifiquemos el requerimiento, más no que cuantifiquemos el costo de esos espacios. O sea, ¿qué espacios necesito yo? Hablábamos de si voy a hacer empanadas, la cocina, necesito, no sé, el local porque también las voy a vender ahí o si no las voy a vender ahí, no sé, el espacio donde las voy a almacenar. El dimensionar esa planta física de mi negocio va a generar unos requerimientos de espacios, pero es lo único que va en la organización legal, porque ya la estimación de esos requerimientos pues hacen parte del estudio técnico y no vamos a duplicar el ejercicio o peor aún que de pronto en el estudio técnico estén costeando y también en el organizacional legal estemos costeando porque pues nos pueden dar diferencias que con cuál nos vamos en el caso de los del estudio financiero que ya deben consolidar todos los estudios. Finalmente, en nuestra diapositiva tenemos la determinación de otros costos organizacionales, que va a ser importante para los que están haciendo el estudio organizacional legal
Identificar qué servicios nos prestan otras personas, que nosotros en contabilidad llamamos terceros, ¿cierto? Por ejemplo, es que no vamos a comprar un local porque ese local nos puede costar 200 millones y ya no nos va a dar viable el proyecto. Inicialmente vamos a arrancar con un arriendo. Ah, bueno, entonces los del estudio organizacional legal deberán empezar a estimar esos pagos de arriendos, gastos de mantenimiento, cuánto se nos pueden ir servicios públicos en temas de publicidad, que vamos a poner en redes sociales y vamos a pagar a partir de las redes sociales pauta. Eso lo deben considerar las personas que están haciendo o apoyando o desarrollando este estudio organizacional legal. El estudio financiero, entonces, ya para finalizar, nos propone unas tablas de inversiones previas a la puesta en marcha, donde se deben discriminar las inversiones en activos fijos, intangibles e inversiones de capital. Entonces, primera tarea, debemos ir a ver la diferencia entre un activo fijo, ¿cierto? Que es un activo fijo, que es un activo intangible en la empresa y cuáles son esas inversiones de capital de trabajo que también van a estar en esta tabla de inversión. Porque es inversión, porque son activos, entonces, ¿por qué tenemos intangibles? Ese es el primer acercamiento que pues todos los del estudio financiero deben estar realizando. La elaboración del cuadro de inversiones, donde se identifican todos los montos para poder colocar o en marcha pues nuestro proyecto. La estructuración de los flujos de caja, entonces aquí ya nos toca ponernos a hacer ese flujo de caja y de dónde van a salir los insumos de los otros 3 estudios que están adelantándose. Por eso de alguna manera el estudio financiero requiere que terminemos los primeros 3 estudios o pues que llevemos un muy buen avance en el tema de estimación y que ya los otros estudios pulan detalles, pero más de forma que de fondo. La determinación del capital de trabajo, entonces, ¿cuál va a ser nuestro capital de trabajo, el cual pues no puede estar esa inversión inicial sujeta ni a depreciaciones ni amortizaciones? ¿Qué es esa depreciación? Pues es un mecanismo mediante el cual se reconoce contable y financieramente el desgaste o pérdida de valor que sufre algún activo en la empresa con el paso del tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo que yo hoy compre los computadores de mi empresa, no es el mismo valor que, claro, hoy adquirí y está en mi factura, que todos los 5 computadores me costaron 5 millones, pero en 5 años, pues estos computadores van a vivir un proceso que contablemente conocemos como depreciación, y es que en 5 años los computadores no van a valer 5 millones, van a valer menos porque ya se han dado nuevos desarrollos, porque ustedes se dan cuenta que en todo el tema de electrodomésticos, en todo el tema de equipos tecnológicos, pues nosotros con los años vamos viendo una reducción de su precio de mercado. Entonces, ese proceso se Profe, reconoce. disculpe una pregunta, Sí, señora. pero sí, ahí dice que la inversión de capital, sí dice que ellos colocaron como capital computadores. Y no le hago depreciación, sí le debo hacer, ¿cierto? Sí, en el estudio financiero, cuando nosotros estamos revisando eso, claro, vamos a tener que en el estudio técnico ellos van a colocarnos ese tipo de activos. Lo que acá nos está diciendo es que la inversión inicial pues no va a estar sujeta a esa depreciación. O sea, tú en la inversión inicial debes llevar el valor total de lo que costó el computador. ¿Efectivo solamente? Sí, señor. Ah, ok. Claro, o sea, este capital de trabajo, ¿por qué lo van a necesitar? Porque ustedes tienen que elaborar los estados financieros, ¿cierto? Y tienen que generar un balance inicial. Entonces, en el balance inicial, nosotros por ahora no vamos a tener en cuenta ni las depreciaciones ni vamos a tener en cuenta las amortizaciones. Ah, ya entendí, ya entendí. Gracias, profesora. Listo, vale. Entonces, ¿por qué? Porque estamos determinando el capital de trabajo que se nos va a ir al balance inicial, ¿sí? ¿Cuál va a ser, pues, nuestra inversión inicial que requerimos para el proyecto? Entonces, esa es la explicación de depreciación y está el otro término que es amortización, que es, pues, un proceso mediante el cual se distribuyen gradualmente los costos de una deuda por medio de pagos periódicos. Entonces, esta es una aclaración que nos hace la guía y que, pues, como ya lo señalaba, tenemos que tenerla en cuenta cuando estemos generando ese primer ejercicio. Entonces, si mis computadores están costeados a 5 millones, eso llevo en mi balance inicial. Luego vendrá pues el establecimiento de la amplitud del flujo de caja, cuál va a ser el horizonte de evaluación y
en él tenemos que tener en cuenta 4 elementos: los ingresos, los egresos operacionales, los egresos iniciales, los intervalos de tiempo en el que vamos a desarrollar esa proyección de nuestro flujo de caja y el valor de desecho del proyecto. Finalmente, pues la guía nos pide la elaboración de los estados financieros proyectados. Entonces ahí vendrá, por supuesto, el flujo de caja que hemos ido trabajando, un estado de resultados inicial y un estado de situación financiera. Entonces, estos elementos pues los deben incorporar los de los estudios financieros a los proyectos. Hasta acá pues también va, profe, qué pena, ¿ese también va proyectado a 3 años en los estados financieros? ¿A 3 años? ¿Cómo se hizo el flujo de caja a 3 años o no? La sí, proyección de los estados así lo financieros. indica la guía. Así lo indica la guía, a 3 años. Entonces lo vamos a hacer a 3 años. ¿Listo? Gracias, profe. Vale, entonces, bueno, esto en cuanto a los estudios, y finalmente pues la guía nos señala unos lineamientos generales para la elaboración de las evidencias. Entonces nos dice que esta guía tiene un trabajo 100% colaborativo. Entonces, por eso todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes en el foro. Si ustedes participan en otros espacios y no nos dejan ver esa participación en el foro, para nosotros a la hora de evaluar pues es difícil determinar qué tanto hubo esa colaboración entre los estudiantes. Por eso también recalcarles el tema del rol, ¿cierto? Y de asumir las responsabilidades aún más en esta guía, que como que le da a cada uno de los participantes pues un compromiso o un estudio en particular para su desarrollo. Todos los estudios presentan el mismo grado de complejidad, entonces por eso es importante pues que todos lo asuman con mucha responsabilidad para que el resultado sea el mejor. Cada grupo elige un solo integrante que se encarga de entregar el producto en el entorno de evaluación. Recordemos que de acuerdo a la guía deben ser los líderes de proyecto. Antes de entregar el producto solicitado, se debe revisar que cumpla con todos los requerimientos. Entonces, ¿qué pasa? Acá no es válido, chicos, que nosotros digamos, no, es que pues yo solo hice el estudio técnico y el estudio organizacional legal le tocaba a Pedro y Pedro no sé qué hizo, no lo subió, no lo hizo completo, porque si bien cada uno tiene su responsabilidad, lo importante es que antes de subirlo al entorno, nosotros le peguemos una miradita al menos de que todos los ítems estén cumpliendo, y en lo posible ojalá todos pudieran darle lectura al trabajo para que todos se vayan como con esa sensación de que el trabajo fue como dialogado y concertado entre todos, porque ese es el propósito de la guía. Y se deben incluir pues los autores que hayan participado en el producto y que por supuesto hayan aportado durante el desarrollo de la actividad. Entonces, estamos a 10 días del cierre de la actividad, y en este punto pues quiero abrir el espacio para todos los que tengan dudas, inquietudes, que ya hayan avanzado en el tema de los estudios y que de pronto pues tengan alguna duda. Sí, señor, dime, Javier. Sí, buenas noches. Doctora, dos cosas. Nosotros, digamos, pues somos uno de los 27 grupos que desafortunadamente pues no pudimos tener un contacto directo por lo que porque lo que ya conocemos todos, ¿cierto? Nosotros que sí, nosotros elaboramos dentro de un drive un documento, y ahí vamos ingresando la información de todos, de cada uno de los integrantes. Por eso es que nosotros de pronto en la tarea anterior no aparecen muchos reportes en el foro, ¿sí? Pero hay algo más. Mucho de lo que se habló para esta unidad, nosotros ya lo hicimos. Creo que nos adelantamos, pero pues fue precisamente por eso, porque como no tuvimos, digamos, una interacción, no teníamos a quién preguntarle ni nada de esas cosas. Creo que nosotros hemos avanzado y prácticamente nosotros lo tenemos ya resuelto, pero sí de todos modos quisiéramos, para saber la retroalimentación de lo anterior, nosotros somos el grupo 26. Si nos hace falta algo, si realmente nos adelantamos. Hay unas cositas muy pequeñas que yo veo, por ejemplo en el estudio de mercado, que hay que como, digamos, ampliarla un poquitico más con respecto a lo que nos está pidiendo esta guía. Pero sí me preocupa de pronto que nosotros
uno lo manejamos de esa manera, no es que tengamos mucha interacción en el grupo, porque pues nosotros decíamos, ¿y aquí qué hacemos? Manejámoslo entonces a través de eso. En el Drive creo que ahí hay una forma para determinar los aportes, algo que sí, y hay que ser muy honesto, todos hemos trabajado, digamos que de la misma manera, y todo va concadenado, porque realmente si yo hago un estudio de mercadeo y una persona, un compañero va a hacer algo, digamos, el análisis financiero y no tiene en cuenta el estudio de mercadeo, pues obviamente ahí vamos a tener inconvenientes para el resultado final. Pero nosotros llegamos, incluso ya tenemos hasta la dicta, todos nosotros tenemos esa parte, pero sí quisiéramos de pronto en la medida en que les sea factible, nos colaborara revisándonos, diciéndonos si efectivamente ya hemos avanzado. De pronto lo que había que hacer en la guía anterior no lo hicimos porque finalmente le estamos dando, digamos que un resultado a futuro que sería esta unidad, pero no sé ahí cómo lo podríamos, digamos, manejar. Gracias, Javier. Bueno, primero, efectivamente ustedes pueden sentir que ya han avanzado en esta guía porque la guía anterior pedía o solicitaba unos estudios de prefactibilidad donde se iban viendo como los elementos de los estudios que ya estamos trayendo. Entonces, la fase de prefactibilidad ya los iba involucrando de alguna manera con varios de los ítems de los estudios que se están desarrollando. La diferencia ahorita es que pues nosotros ya cuando ustedes exploren cada uno de los elementos que conforman el estudio y que revisen el material de apoyo para orientarse qué más va en ese estudio de mercado, pues se darán cuenta que efectivamente, como lo mencionas, deben ir más allá. Entonces ya no quedarnos de pronto con la sola idea, como les digo, la idea de que en esa zona faltan viviendas, sino que nosotros lleguemos a un nivel de investigación, de traer cifras, de traer las fuentes, ¿sí? O sea, que le demos mayor soporte a nuestro proyecto desde los datos estadísticos y las fuentes. Y por supuesto, esta guía propone muchos elementos de profundización. Pero esto para aclararles que claro que sí se conecta con la anterior guía y ustedes ya habían trabajado de alguna manera en cada uno de esos estudios. Entonces, por supuesto, ya hay un terreno ganado y hay la idea de retomarlo. Frente a la inquietud que tú haces, por supuesto, como lo mencioné empezando esta guía, creo que indistintamente que hayamos tenido problemas con la plataforma y eso, y es de conocimiento de nuestras líderes, porque yo se los he hecho saber, además pues el ejercicio de lo que nos ocurrió con el cambio de estudiantes, que no fue un solo grupo, sino se presentó en casi todos los grupos el cambio de estudiantes. También dificultó algunas cositas, alguna comunicación. Entonces, pero como les mencionaba iniciando esta web conferencia, para nosotros más allá que la calificación, lo importante es que ustedes se lleven buenos elementos y por supuesto que tengan una buena entrega. Aclarando esto, todos los grupos del 1 al 27 van a tener la retroalimentación y van a tener el tiempo para poder fortalecer su primera entrega. Y de alguna manera conectarse con esta segunda entrega. Yo sé que lo requieren y sé que no nos puede pasar más tiempo, entonces en eso estoy avanzando, pero tengan la seguridad de que van a llegar las retroalimentaciones y también el tiempo para que ustedes puedan de pronto atender eso, ya que pues no, en el ejercicio de la unidad no se pudo dar. Pero principalmente pues seguirlos invitando a seguir explorando, o sea, que no se detengan en seguir consolidando, porque aunque lleguen esas recomendaciones, como tú bien lo mencionas, pues todavía nos falta una serie de elementos a profundizar, a explorar, entonces pues ese debe ser el trabajo de todos los grupos, digamos, enriqueciendo su trabajo. Este es un proceso de realimentación, de mejorar, más no de construir de cero. Entonces, pues la invitación es esa, a que exploren el tema. Mañana tenemos nosotros un encuentro con todos los estudiantes del grupo 1 al 27 y ahí pues también vamos a reforzar algunas dudas o inquietudes que hayan quedado, vacíos que hayan quedado de la primera entrega y que por supuesto necesitan para esta segunda entrega, Javier. Perfecto, muchas gracias. A ti. Terry. Profe, yo tengo una inquietud. Nuestro grupo, pues es uno de los grupos que por toda la situación no ha tenido también retroalimentación ni nada, pero igual que el otro compañero, nosotros continuamos con la tarea de esta actividad presente. Yo quisiera saber si mejor esperamos a la retroalimentación del pasado o si le podemos ir enviando para recibir una retroalimentación de este. No, claro, por eso les insisto en que continuemos, exploren, o sea, no...
Si bien la guía ya los introdujo en el tema de los estudios, la idea es que ustedes exploren a profundidad lo que ya nos está pidiendo en cuanto a requerimientos de fondo. Acá ya hay diferencias porque nos está pidiendo ya entrar a sacar muestras, nos está pidiendo segmentos bien definidos, que eso nos está pidiendo modelos de proyección, nos está pidiendo estados financieros proyectados, nos está pidiendo determinar activos fijos. Con seguridad frente a las entregas anteriores, sé que muchos no llegaron a ese nivel de detalle porque pues además, digamos, el costear o el identificar ciertas variables pues no fueran requerimiento de esa guía. Entonces, Paula, sí, empiecen a explorar la guía y profundicen, porque la retroalimentación va a ser un ejercicio de mejora, pero pues no va a ser un cambio drástico en lo que ustedes están haciendo, porque pues ya vienen unos trabajos que también de alguna manera inicialmente recibieron una orientación de la directora anterior. Entonces, no se detengan porque pues esta guía es bastante exigente. No sé, profe Jairo, si ahí su merced de pronto me apoya un poquito en explicarles a ellos las diferencias entre una y otra guía, de pronto para reforzar. Bueno, buenas noches. Nos referimos a la guía de la fase 2 y la guía de la fase 3. Sí, sí, señor. Buenas noches. Entonces, recordemos que estas guías son una continuidad. Si bien nosotros en la primera etapa también nos invitaron a que desarrolláramos 18 fases que fueron muy extensas y que tuvieron alguna información que la estamos necesitando ahora. Lo que esta guía nos invita es que hagamos una profundización y empecemos como a cuantificar y a documentar de manera más práctica la información que cada etapa nos va a pedir. Incluso en algunos grupos observé que algunos llegaron y siguieron mucho más. De todas formas, eso no estaba malo, sino que era de pronto no había una buena orientación hasta dónde tenemos que llegar. De todas maneras, tenemos que recordar que la fase 2 teníamos un análisis desde el punto de vista de perfil o prefactibilidad, en el cual nosotros teníamos prácticamente información de fuente, no de fuente primaria, sino fuente documental, ¿cierto? Acá nos están invitando, por ejemplo, que para analizar la demanda hay unos métodos para cuantificarlas, ¿cierto? Entonces acá nos están invitando que además de que tengamos la información de pronto de perfil tomada de una bibliografía o de una fuente de la web, acá tenemos que cuantificar la GESA, ¿cierto? De todas maneras, si analizamos el trabajo un poco extenso y no nos va a alcanzar el tiempo para de pronto empezar a hacer diagnósticos de encuesta, tabulación y cosas así, ¿cierto? Como nos dice un apoyo que hay por ahí para determinar muestras y variancias, esas cosas. Pero sí, lo que nos invitan es que con la información que nosotros tuvimos en la fase 2, nos va a servir de apoyo para profundizar en la fase 3. Es acá donde hacemos el trabajo complementario. También es importante tener en cuenta de que la fase 3 se está alimentando de la fase 2 y la fase que vamos a seguir, la fase 4, se va a alimentar de lo que alcancemos a desarrollar de la fase 3. Entonces vuelvo y me devuelvo. En la fase 2 hicimos un análisis casi que de perfil, o sea, de investigación muy superficial, ¿cierto? Para ver hasta qué punto la idea que nosotros seleccionamos, tomando como punto de partida el estudio de caso, de esa alternativa que tenía el ejercicio de una construcción de vivienda o de una fábrica o alguien que iba a producir pollo y venderlo, qué sé yo, o otro de un inconveniente o una duda o un problema surgido en el entorno, ya estamos aterrizados. O sea, ahorita lo que tenemos que seguir con esa primera idea que tuvimos nosotros, seguir con esa idea que ya tuvimos en la fase 2, verificar todos los ítems que hicimos y ahora hacerle profundización, tomando en cuenta esos 18 aspectos que nos está pidiendo en la profundización de la parte complementaria, que son 4 estudios básicos, ¿cierto? Vamos a hacer la parte complementaria, el estudio de mercado,
donde ya usted muy claramente nos explicó lo que es el análisis de la oferta, demanda. Vamos a hacer el análisis de la parte técnica, donde vamos a ver la parte de ingeniería, exactamente si vamos a producir, qué es lo que necesitamos para producir, cuál va a ser ese local, cuál va a ser la amplitud, cuál va a ser el tamaño, cuál va a ser el proceso, ¿cierto? Y todo eso que vamos a tener en la parte técnica lo vamos a cuantificar y la vamos a escribir, y esa parte cuantificada ya la vamos a convertir en cifras. Entonces ya decimos que si necesitamos tanto personal, ese personal cuánto le vamos a pagar. Que si necesitamos arrendar un local, cuánto tenemos que pagar por ese local. Que necesitamos unos insumos, cuánto nos cuestan esos insumos. Entonces, aquí poco a poco vamos ya documentando y vamos pasando información que estaba escrita a información de cifras numéricas, ¿cierto? Entonces pasamos del estudio de mercado, pasamos al estudio técnico organizacional y pasamos al estudio financiero. Esta fase nos llega solamente hasta la construcción de los flujos de caja y de los estados de resultados, ¿cierto? Porque la fase que sigue, que es la fase 4, esa fase vamos a hacer con esos flujos de caja proyectados, tanto del inversionista como del proyecto en sí, vamos a calcular la evaluación. Entonces, mire que cómo viene engranado cada fase. De la fase que termina en la fase 3, vamos a llegar hasta la construcción de los flujos de caja, tanto para el inversionista como para el proyecto, ¿cierto? Los estados financieros. Y en la fase 4 vamos a buscar esos resultados del flujo financiero, buscando los flujos financieros netos y hacer la evaluación ya hacer la evaluación desde el punto de vista del indicador financiero, que sería con el valor presente neto, la TIR, creo que la relación beneficio-costos y otros datos ya de evaluación financiera que nos está invitando la guía. Aprovecho también este momento que respetuosamente me han concedido para recordar unos detalles importantes. Si bien nuestra directora los contó, es importante que recordemos que pese a que cada uno de nosotros tenemos un rol que cumplir en el trabajo colaborativo, acá no hay trabajo individual, sino que es un trabajo colaborativo, pese a que cada uno va a seleccionar un rol, no podemos estar supeditados a que si un compañero, por ejemplo, como eso es un engranaje de fases, no inicia con la investigación complementaria, el estudio de mercado, nos vamos a paralizar. No, todos tenemos que estar apoyándonos uno entre otros, porque ojalá no esperáramos a que un compañero termine la parte complementaria de su mercado, porque si se demora, nos vamos a ver apretados para poder cumplir la fase técnica y la fase financiera. Lo que le quiero decir es que si bien cada uno toma un rol, ese rol es para que sea como proactivo y estar verificando que se estén dando los cumplimientos en cada una de las etapas, pero al mismo tiempo todos tenemos que estar trabajando. Otra observación importante para tener en cuenta es que la guía nos está diciendo que nosotros tenemos que dar las evidencias, y las evidencias deben dejarse sustentadas, plasmadas en el foro. Pese a que nosotros de alguna manera organizativa armemos grupos o drives o grupos de Skype para reunirnos, tenemos que dar todas esas evidencias en el foro, porque es allí donde nosotros como los tutores tenemos que verificar de que los estudiantes están dando la participación que le corresponde en la actividad. Otra cosa importante es que en los análisis del diseño del proyecto que estamos en este momento, el proyecto se puede abortar en cualquiera una de las etapas. O sea, yo el proyecto lo puedo abortar desde el estudio de mercado, desde el estudio técnico o desde el estudio financiero. Por eso es importante hacerlo con la profundidad, con la parte complementaria, para poder analizar si verdaderamente la información que tenemos es suficiente para demostrarnos a nosotros un horizonte de que el proyecto nos va a ir encaminado a tener unos insumos suficientes para lograr una evaluación financiera que posteriormente es la que vamos a determinar, ¿cierto? Porque el proyecto se podía abortar en cualquiera de las etapas. Entonces, lo ideal es ir haciendo los estudios complementarios para ir sorteando esas dificultades que se podían generar en un riesgo para el proyecto. Eso es como lo que alcanzo pues a visualizar con respecto a la fase 2, fase 3 y fase 4. Muchas gracias, profe Jairo. Entonces voy a continuar. Angélica.
Angélica, tienes el uso de la palabra. Hola tutora, buenas noches. Buenas noches. Tutora, una pregunta. Lo que pasa es que yo estuve en un grupo, en el grupo 1, y nosotros trabajamos con la avícola, pero nos cambiaron de grupo y nosotros no hemos podido avanzar porque no sabemos ese grupo con qué temática está trabajando. Les preguntamos por el foro y les dejamos nuestros números, pero ellos no se han reportado. Entonces, si vamos trabajando en el que nosotros estábamos o tenemos que esperar que ellos nos digan con qué temática venían trabajando. Efectivamente, Angélica, el grupo 1 y el grupo 10 quedaron fusionados y eso sí, no retornaron cada uno a su grupo. Entonces, bueno, ahí hay una oportunidad y es que si los 5 logran comunicarse y escoger un único proyecto, pues fabuloso, porque entonces entran, en el caso de ustedes, 3 manos a ayudar en ese proyecto o en el caso de ellos, pues 2 personas más a apoyarlos. Si en definitiva pues no se logra la comunicación oportuna, continuamos con los 2 trabajos iniciales. Yo sé que eso pasó en ese grupo, entonces, Angélica, ustedes no se van a retrasar, continúan ay, ahorita se me fue el nombre de tu compañera, pero continúan las 2 trabajando en la guía. Entonces, si ya ellos no se comunican, seguimos con las 2 entregas en lo particular en ese grupo que quedó fusionado. Ah, bueno, profesora, muchas gracias. Vale. No sé si hay alguna otra duda o inquietud frente a la guía que estamos socializando. No sé, profe Jairo, si tú tienes alguna apreciación adicional. Lady, ¿vas a hablar? Sí, señora, buenas noches a todos. No. Tutora, una pregunta. Por ejemplo, si las demás compañeras no han compartido, digamos, el punto del marco normativo, de lo de técnico, yo, por ejemplo, me tocó lo de financiero, yo puedo ir adelantando y que las otras se guíen de pronto con los datos que yo vaya a alimentar. Sí, Lady, como ya ahorita nos lo mencionaba el profe Jairo y les he reiterado también yo, acá es importante que entendamos que el trabajo es un trabajo en grupo, ¿sí? Que ustedes tienen unas responsabilidades individuales y que por supuesto eso se considerará en la fase de evaluación, pero sí, Lady, y la invitación es a que si bien existe el líder del proyecto, todos asumamos con liderazgo esta entrega, ¿sí? Por los tiempos, por la exigencia, por todo. Entonces, Lady, en tu caso, ese es el caso tal vez del que el doctor Jairo estaba hablando, y es en el que, pues, para realizar lo financiero necesitamos de los otros 3 estudios. Entonces, la invitación es a que te pongas en contacto con ellos y empieces, si bien tú a trabajar en tus propios requerimientos para lograr llegar a ser, o sea, ¿cuáles serían eso? Pues tus esquemas para tus estados financieros, tu esquema para el flujo de caja, bueno, las herramientas que vas a utilizar para proyectarlos, sí tienes que entrar en comunicación para que empieces a apoyar, por ejemplo, a Mercadeo, para que empiece a generar sus estimaciones, al estudio técnico para que empiecen con mucha fortaleza a trazar todos esos activos, esa parte que necesita costearse, que va a ir a parar a la información financiera y por supuesto pues al tema de organizacional legal, porque también ellos te dan pues todo el tema de capital humano. Entonces sí entrar en ese liderazgo, Lady, de empezar a decirles que cómo se apoyan para avanzar en ese estudio. Porque efectivamente tú eres ese caso en el que si tú vas sola y ellos te arrojan luego otros datos, pues no va a coincidir y tu trabajo tendría que ajustarse. Entonces, igual tú ir avanzando y en la medida que vayas logrando comunicación y apoyarlos, ir ya determinando lo que va a ir en el estudio financiero, que a la par pues debe ser coherente con lo que se está reportando en los otros estudios. ¿Sí es claro? Sí, señora. Lo que pasa es que es como todos los grupos. Por ejemplo, nosotros, pues esta materia ha sido súper difícil y además hay muchas cosas que uno no entiende vacíos y a nosotros, por ejemplo, en la primera fase nunca nos retroalimentaron nada, pues porque la tutora no pudo y la verdad nosotros compartimos como después de una semana o 2 semanas el trabajo, entonces nunca recibimos como esa retroalimentación, o sea que estamos como en cero. Entonces, la verdad, todas las compañeras, aunque tenemos grupos y nos estamos apoyando, pues ha sido como difícil.
Igual yo lo que puedo hacer es como ir compartiendo y que ellas también se vayan guiando de pronto con lo que yo vaya haciendo. Pues esa sería una. ¿En qué grupo estás? Ya le digo, tutora. Es en el grupo 1060-0514. Listo, vale, listo. Igual lo que les dije, mañana vamos a tener un encuentro, vamos a reforzar pues también todo ese tema que pronto esos vacíos que tú mencionas, ¿vale? Bueno, señora, gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. O doctor Jairo, su merced iba a hablar. Correcto, bueno. Entonces, pienso que los IPAs nos van a ayudar a fortalecer esos avances, pero necesitamos que ustedes, en la medida de lo pronto que puedan, reporten a los foros los avances para nosotros poderlo ir como guiando. Desafortunadamente este curso, a diferencia, por ejemplo, del curso de evaluación de proyectos, tenemos unas ayudas en Excel, en el cual, por ejemplo, el tema de la compañera que decía ahorita, tenemos unos aplicativos, por así decirlo, en Excel, que nos ayudan a construir toda esta información. Entonces, tenemos unos cuadros para registrar, por ejemplo, todo lo que necesitamos de inversiones, lo que necesitamos de costos, lo que necesitamos de inversiones, para que poco a poco se vayan engranando unos con otros, hasta que finalmente tengamos los datos suficientes para armar los flujos financieros, que es lo que finalmente tenemos que cerrar acá. Entonces, yo les invité el otro día que hay un material de apoyo que está en la bibliografía de la universidad, que es de la doctora Lumalina Dávila Coa, ahí está, donde hay un ejercicio muy similar al que nosotros estamos trabajando y donde tiene, digamos, todo el aspecto del estudio técnico, recoge del estudio de mercado hasta donde vamos a este momento. Porque, por ejemplo, cuando llegamos al tema, por ejemplo, de la localización, nos invitan por allá a unos métodos para de manera técnica, determinar dónde se va a ubicar el proyecto. Entonces, allá nos muestran unos cuadros con unos procesos, por ejemplo, el de método por puntos, en el cual tenemos 3 lugares y con un método de alternativa podemos seleccionar cuál de esos lugares sería el lugar óptimo para ubicar el proyecto. También nos ayuda a construir, digamos que los flujos de caja y todos estos temas que son como soportes adicionales, porque, como le digo, este curso yo lo he analizado que es bastante extenso, porque estamos uniendo diseño y evaluación al mismo tiempo. Entonces, necesitamos algunas ayudas para que los estudiantes puedan avanzar como en el desarrollo, digamos, como que con menos dificultades o digamos de forma más rápida, por así decirlo, en la parte final. Entonces, yo los invito a que en los IPAs, los invito al primero que subamos al foro cuanto antes el avance de cada una de las actividades, sin tener en cuenta, sin esperar que si un compañero del estudio de mercado no ha hecho la información, no. Vamos todos a apoyarnos y vamos a darle a fases unidas al mismo tiempo. Esta información la necesitamos para esta otra información y vamos dándole como datos de información adicional para que podamos avanzar rápido, porque es que ya tenemos solamente 10 días. Entonces, también en los IPAs aprovecharemos para, ojalá, llevar un ejemplo caso tipo en el cual podamos explicar qué es lo que se tendría que hacer en cada una de las fases para luego cuando ustedes estén ya en su proyecto lo puedan como ubicar de manera más fácil, de manera más práctica. Eso es lo que yo pienso. Pienso que el curso le ha faltado como esa pequeña ayuda. Profesor, una cosa es que yo no pude estar en el CIPAS del 2, pues por temas de trabajo, pero usted no lo puede compartir. ¿Esto tienen grabación de ese día, del 2 de abril?
La doctora hizo el CIPA, yo no alcancé a desarrollar el CIPA del 2. No, yo lo voy a hacer mañana. Entonces creo, Terry, que no, el CIPAS está programado para este sábado, ¿cierto, doctor Jairo? Correcto. Yo tengo Ah, no, programado pensé, CIPA había visto como el que era sábado el a las 9 de 2. el sábado a las 9 de la mañana. Entonces Gracias, profesor. la idea es llevar un ejercicio tipo para que les sirva a ustedes como de orientación. Pero es importante que envíen lo que tengan al foro y que avancen para que en el CIPA podamos como interactuar de manera más práctica y puedan avanzar más rápido en la actividad. Sí, señor, Sí, señor, gracias, profesor. yo tomo esa idea y entonces, bueno, mañana, como lo mencionaba, nosotros vamos a tener un primer encuentro y ahí revisaremos pues la posibilidad de generar nuevos encuentros para avanzar en cada uno de los estudios, pero sí es importante que para que nosotros podamos tener esa interacción, ustedes hayan leído a profundidad lo que requiere cada estudio. Si nos quedamos con la idea de que de pronto ya lo hicimos y no exploramos a fondo, pues también ustedes llegan sin dudas y no podemos aprovechar esos espacios que son un poco más prácticos para resolver a profundidad sus inquietudes. Entonces sí recomendarles mucho que leamos, que nos apropiemos de los estudios, que empecemos a identificar pues entonces dónde están bien esas dudas y a partir de mañana, pues empezar a tener una comunicación que nos lleve al éxito en este curso. Como lo dice el profe Jairo, pues buscaremos las herramientas para apoyar, además de los recursos que están, digamos, dispuestos, todo el tema de generar esas herramientas, sobre todo en el estudio financiero, que puedan apoyarlos y que pues logremos tener más recursos que les sirvan a ustedes de guía para resolver esta actividad. Em, Creo que si ya no tengo ninguna manito levantada, si no tenemos más dudas o alguien más tiene alguna duda. Creo que no. Entonces, pues agradecerles a todos ustedes su participación. Es súper importante que nosotros podamos contar con ustedes en estos ejercicios porque pues ustedes se llevan una información que llega de primera mano a sus grupos. A partir de ese liderazgo, ustedes también pueden acá representar esas dudas o inquietudes que nos manifiestan que tienen. Entonces, invitarlos a que se hagan partícipes en el tiempo en que se programan tanto CIPAS como web conference. Y también solicitarles que, como se ha mencionado, si bien ustedes hacen ejercicios de participación, de pronto hagan evidente en los foros esa participación que se da para que nosotros en el criterio de participación, si ustedes revisan la rúbrica de evaluación, hay un criterio que nos digamos, orienta que debemos medir ese ejercicio de participación. Entonces también es necesario que nosotros podamos darnos cuenta de que efectivamente todos los miembros del grupo están trabajando y aportando con oportunidad. Jenny, ¿tienes la mano levantada? Sí, buenas noches. Casi que no encuentro para levantar la mano. Sí, lo que pasa es que, bueno, en mi grupo nosotros el pasado lo que hicimos fue como el cronograma, pasamos como todo lo que, los puntos de la guía y colocamos como un responsable y eso lo incluimos dentro del trabajo. O sea, ahí digamos se encuentra quién hizo el punto 1, el 2, no sé qué, y ahí están los nombres de cada una, porque pues sí, o sea, es muy extenso, va unido, digamos, el punto 1 con el 2 o cosas así, entonces era muy difícil o muy dispendioso para nosotros colocar cada uno de los aportes. Entonces lo que hicimos, pues sí nos pareció, se va a ver quién hizo cada cosa y pues va a ser como más fácil porque va a estar en una sola, y así lo estamos haciendo en esta actividad. No sé si de pronto se pueda seguir haciendo así. Igual también hicimos otro cronograma con todos los puntos y un responsable al lado y así lo estamos haciendo en cada aporte en el Drive. Adicional, pues quiero resaltar lo que dice el profesor, sí, pues se va uno más tiempo porque obviamente sí, el material está en PDF, el material que nos dice el profesor de, ay, no recuerdo cómo es que se llama, pero bueno, ahí está absolutamente, ahí están muchas cosas que nos sirven para esta actividad y la anterior.
pero entonces está en PDF. Obviamente mientras yo leo, mientras yo investigo, se va tiempo y pues, no sé, lo que decía el profesor, de pronto algún material, una plantilla en Excel, algo que nos pueda como ayudar mucho más, porque en todo lo que, digamos, he estudiado en la carrera, como que no ha habido así todo lo que hemos visto en esta materia. Entonces, como que yo quisiera traer como de lo que he visto de las otras materias para hacerlo en esta, pero pues no tengo toda la información, no lo hemos visto en otras materias, entonces no sé si de pronto sí pudiese como haber esa ayuda, una plantilla de Excel, algo que digamos, si estamos viendo las cifras de nuestra propuesta de proyecto, pero entonces como que colocamos en el Excel y pues ya esté todo formulado, algo así. O sea, no sé, algo que nos pueda ayudar para poder avanzar más, por favor. En la medida de lo posible, Jenny, intentaré darle búsqueda y solución al tema de generar apoyos un poco más prácticos para el desarrollo de los estudios, ¿vale? Vale, muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Listo, entonces, bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias, doctor Jairo, y pues ya nos estaremos hablando por los foros, por los correos, por el Skype, recomendarles a todos sus compañeros que se vinculen al grupo, es muy importante que estén en el grupo y desearles una feliz noche, les estaremos compartiendo la grabación de esta webconferencia, así como también pues estaremos atentos a todas las inquietudes que ustedes puedan tener. Muchas gracias por su participación y feliz noche. No olviden registrar la asistencia, aunque también el Teams pues nos generará una asistencia, pero recuerden que algunos están marcados con otros nombres, entonces no nos permitirá ver quién asistió. Entonces, el formato de asistencia está en el chat, ya fue compartido nuevamente y feliz noche para todos. Feliz noche, doctora.